Los humilló. Rusia bajó de las nubes a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, quien intentó colocar a Italia como buen mediador en la guerra de Ucrania y Rusia, cuando nadie se lo ha pedido y que además no tiene ni la más mínima idea de cómo hacerlo. ¿Alguien realmente cree que Italia está a la altura? Por favor. En Moscú las palabras de Meloni suenan como un mal chiste. Timofey Bordachev no pudo contener la risa. ¡Qué ilusión! Roma. ¿Pretenden organizar una conferencia de paz cuando ni siquiera son capaces de influir en su propia política exterior? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Italia, mejor quédate en casa. Porque en esta guerra, los jugadores menores no tienen lugar en la mesa principal y Rusia lo ha dejado más que claro. Las declaraciones recientes de Timofey Bordachev, una de las voces más prominentes del club Valdai, destapan la cruda realidad que muchos ya sospechaban. Italia no tiene lo que se necesita para mediar en Ucrania. Este rotundo comentario no solo refleja la postura de Moscú, sino también la creciente desconfianza que el Kremlin tiene hacia cualquier intento de mediación por parte de países europeos. Italia, bajo la dirección de Giorgia Meloni, ha intentado de manera casi desesperada proyectar una imagen de relevancia en el conflicto ucraniano. Sin embargo, como ha señalado Bordachev, las posibilidades de que Roma tenga un impacto significativo en las negociaciones de paz son prácticamente nulas. La ironía de este escenario es palpable. Un país que en el pasado fue el epicentro de imperios, ahora se ve relegado a la insignificancia en la arena internacional, mientras trata de mediar en una guerra que claramente lo sobrepasa. En una conferencia ruso-china celebrada en el marco del Club Valdai, Bordachev subrayó: Italia, como otros países europeos, no es un actor independiente en la política internacional. Su capacidad para actuar de manera autónoma ha sido cooptada por los intereses de Estados Unidos y la OTAN. Esta dura acusación refleja la percepción que Moscú tiene sobre el papel subordinado de Europa en los asuntos globales, donde Italia, lejos de ser un líder, es simplemente una pieza más en el tablero de ajedrez geopolítico controlado por Washington. Meloni, por su parte, no ha perdido oportunidad para mostrar su compromiso con Ucrania. En sus palabras, Italia será un actor clave en la reconstrucción de Ucrania, una reconstrucción que, según ella, está programada para comenzar en el 2025 con una conferencia internacional que espera atraer las grandes potencias. La Conferencia de Reconstrucción de Ucrania será una plataforma para el diálogo y la mediación, declaró Meloni durante un discurso en Roma. Pero ¿qué clase de diálogo puede haber cuando Rusia ya ha dejado claro que no reconoce a Italia como un mediador serio? Y más aún, la frialdad con que Rusia ha recibido los esfuerzos diplomáticos de Italia quedó aún más en evidencia con otra declaración de Bordachev. Las empresas italianas están interesadas en seguir haciendo negocios en Rusia que en apoyar a su gobierno en sus aventuras diplomáticas. Este comentario no es casual. En un contexto donde las sanciones han golpeado la economía europea, especialmente a Italia, muchas empresas italianas siguen buscando maneras de mantener sus operaciones en Rusia, conscientes de la importancia del mercado ruso para sus negocios. Mientras tanto, Meloni intenta desesperadamente mantener una imagen de firmeza ante Moscú cuando la realidad económica en Italia pinta un cuadro diferente. La percepción rusa de Italia como un actor poco confiable en la mediación de conflictos internacionales se extiende más allá del conflicto ucraniano. Durante años, Rusia ha observado cómo las potencias europeas, incluida Italia, han seguido ciegamente las órdenes de Washington, ya sea en las sanciones económicas impuestas tras la reunificación de Crimea en el 2014 o en el suministro de armas a Ucrania en la actual guerra. Italia es incapaz de tomar decisiones estratégicas por sí sola, afirmó Bordachev
En una reciente entrevista con el medio ruso Lenta.ru, lo que vemos es un país que sigue a Estados Unidos sin cuestionar las consecuencias de sus acciones, incluso cuando éstas dañan sus propios intereses. A pesar de este escenario, Meloni parece decidida a seguir adelante con su plan de mediar en la guerra. Su discurso ante el Parlamento Europeo, donde presentó a Italia como un puente entre Oriente y Occidente, fue recibido con escepticismo por muchos analistas. En Moscú, el sentimiento era claro. Italia está construyendo puentes que nadie cruzará, señaló irónicamente un alto funcionario ruso, en respuesta al discurso de Meloni. Este tipo de burla refleja el cinismo con el que el Kremlin ve los intentos de Europa por tener un papel protagónico en la resolución del conflicto. La realidad en el campo de batalla no hace más que reforzar la postura rusa. Mientras Meloni y otros líderes europeos hablan de mediación y reconstrucción, las Fuerzas Armadas rusas continúan avanzando en Ucrania, utilizando su armamento superior para desmantelar las defensas ucranianas. Como informaron recientemente los medios rusos, las características de las armas rusas superan ampliamente a las suministradas a Ucrania por Occidente. Este desequilibrio en la tecnología militar es otro factor que Italia parece ignorar en su esfuerzo por mediar en un conflicto donde las fuerzas rusas están claramente en ventaja. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas, que dependen en gran medida del apoyo de Occidente, han estado luchando para mantener sus líneas de suministro, aunque han recibido un flujo constante de armamento desde Europa y Estados Unidos, como los sistemas HIMARS y los tanques Leopard. El problema radica en la formación y el tiempo. Ucrania no tiene el lujo de esperar. Sus soldados, a menudo entrenados apresuradamente, son enviados al frente sin la experiencia suficiente para manejar el equipo que se le ha entregado. Italia, con su limitado poder militar y su dependencia de la OTAN, difícilmente puede cambiar este desequilibrio en el campo de batalla. Es aquí donde el fracaso de Italia como mediador se hace aún más evidente. Gorbachev lo resume perfectamente. Italia no tiene influencia militar ni política en el conflicto. Sus intentos de mediar son percibidos como gestos vacíos, sin sustancia real. Esta sentencia no solo refleja la visión rusa, sino también la de muchos observadores internacionales que ven a Italia como un país atrapado entre sus deseos de relevancia y su incapacidad para influir de manera significativa en el curso de los eventos. Incluso dentro de la propia Italia, hay voces que cuestionan la viabilidad de la política exterior de Meloni. El ex primer ministro Matteo Renzi fue tajante al respecto. Italia necesita enfocarse en resolver sus propios problemas internos antes de intentar solucionar los de Ucrania. Pretender que podemos mediar en un conflicto de esta magnitud es ilusorio. Esta crítica interna subraya las divisiones en el liderazgo italiano sobre cómo abordar la guerra en Ucrania y fortalece la percepción de que Italia está jugando un papel que no le corresponde. Meloni quizá debería prestar atención a las palabras de Gorbachev y reconsiderar el enfoque de Italia. Porque, como bien señaló el analista ruso, el mundo ha cambiado. Italia y otros países europeos ya no son los árbitros del destino global que alguna vez fueron. Con una Rusia firme y decidida y una Europa dividida y debilitada, las esperanzas de Italia de mediar en Ucrania parecen, en el mejor de los casos, un sueño distante. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.